Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí estamos con el Catecismo para Bárbaros. Les pido por favor, si es posible, que me avisen si esto está funcionando, si anda bien, si escucha bien el micrófono, el audio. Así me quedo tranquilo. ¿Mm? Sabemos que es difícil hacer todo esto. A mí me cuesta un poco todavía la parte en directo, pero lo intentamos. Ujú, ujú. A ver, se oye bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí el padre Javier Olivera Rabasi en la segunda clase de Catecismo para Bárbaros. Son las 20 horas en Argentina. Como dijimos, yo tengo el defecto de la puntualidad, así que intento siempre comenzar a horario, ¿no? La misa horario, las clases horario. Así que bueno, algo que no me puedo sacar. Un poco de método no viene mal, ¿no? Mm. Y la clase anterior habíamos visto la existencia de Dios. Antes hago una pequeña introducción o una pequeña aclaración para aquellos que están, hasta mientras se van juntando el resto de los catecúmenos, de los bárbaros catecúmenos. Y es la siguiente, por las dudas si alguno se había perdido la clase anterior, estamos intentando seguir el catecismo. No son clases de teología, son clases de catequesis simplemente, dirigidos a dos tipos de personas. Aquellos que quizás recibimos cuando éramos más pequeños, más adolescentes, una catequesis un poco deficiente, o nuestro colegio católico, entre comillas, católico a veces, o nuestra parroquia, o también aquellos, de hecho me han escrito algunos, que están haciendo la catequesis por primera vez. Es decir, están viendo de cero el catecismo como si fuera por primera vez, como si fuera un niño o una persona adulta. Ustedes saben que también hay catecismo para adultos que se están encontrando con los rudimentos de la fe. Es por eso que, digo, no se esperan acá una clase de teología dogmática o de teología espiritual o de sagradas escrituras muy profundas. No, no, hemos intentado ser bastante simples y humildes. Es intentar hacer una catequesis elemental en 30 lecciones, si Dios quiere, durante 30 jueves consecutivos. Y para eso entonces hacemos uso de al menos 3 libros, citámoslo otra vez. El primero es el compendio de catecismo que realizó el Papa Benedicto XVI en su momento, compendiando en preguntas y respuestas el catecismo mayor de la época de Juan Pablo II, el Papa anterior. En segundo lugar, el catecismo mayor, se llama así, el catecismo de preguntas y respuestas de San Pío X, muy pero muy didáctico de principios del siglo XX. Y por último, a ver si acá les puedo mostrar un poco una pequeña imagen, si me permiten un segundito. A ver, vamos a ver, que lo estoy armando de a poco, ¿no? A ver, acá está. Este es un catecismo que todavía está en armado, digamos, que tiene muchas imágenes. La verdad que está hecho con algunos amigos, sacerdotes también y todos, con imágenes y con preguntas y respuestas, en base al famoso catecismo de Baltimore, de Estados Unidos, que es un catecismo clásico muy, pero muy bueno. Si Dios quiere, una vez que vaya terminando estas clases de catequesis, voy a intentar em, publicarlo vía Amazon o publicarlo en papel, como se pueda hacer. Bueno, hasta el momento entonces es esto que está acá. Bien, entonces estamos con la catequesis para bárbaros. Hago una recapitulación, pero antes de la recapitulación, como debe ser, comenzamos con una oración. Voy a hacer la oración que Santo Tomás de Aquino hacía antes de estudiar. El que no la conoce la puede al menos seguir mentalmente. A mí me gusta mucho, desde ya muy jovencito la rezo siempre antes de ponerme a estudiar o hacer algún tipo de actividad apostólica a nivel intelectual. Bueno, comenzamos invocando a la Santísima Trinidad como debe ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y sabiduría y principio de todo cuanto existe, dígnate infundir en las tinieblas de mi inteligencia un rayo de luz. Dadme agudeza para entender, sutileza para interpretar, memoria para recordar, facilidad de palabra para expresar lo aprendido. Que todas mis acciones sirvan para glorificar al Padre en el Espíritu y aumentar tu amor en el medio de Jesús y María, por medio de Jesús y María, Madre tuya y mía. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Fíjese que comenzamos invocando a la Santísima Trinidad. Vamos a hablar enseguida de la Santísima Trinidad. Pero primero comencemos, como se dice, por el principio, por el inicio. Estamos con la segunda clase, dijimos, de Catequesis para Bárbaros, y nos encontramos con que en la primera clase vimos la existencia de Dios. Decimos de vuelta que son términos a veces no precisos. Algunos me decían, padre, habría que hablar mejor más bien del ser de Dios. Sí, es cierto, técnicamente sería el ser de Dios, pero de modo genérico decimos la existencia de Dios, ¿no? Dios existe, no es algo que produzca mi pensamiento, es algo que se encuentra fuera de mí. Dijimos la otra vez que no es corpóreo, no depende de mi sensibilidad, no depende de mi gusto, no depende de hecho, no depende de mi fe, porque alguien puede ser que no crea en Dios, pero igual Dios siga siendo, siga existiendo. Así como la realidad no depende de que yo la comprenda o no la comprenda para ser. Bueno, dijimos que Dios puede ser conocido por medio de la razón. Podemos encontrar esto en algunas pruebas muy rudimentarias que la otra vez vimos en la clase anterior, algunas pruebas para demostrar la existencia de Dios, pero también muchos autores han planteado ya el modo en que uno puede llegar de modo racional a que existe un Dios. Todavía no sabemos bien cómo es ese Dios, ¿no? Todavía no nos metimos en ese tema. Muy bien. ¿Quiénes fueron estos? Brevemente, repetimos lo de la clase pasada. Por ejemplo, Aristóteles ya planteaba que tiene que haber un motor que mueva, pero que no sea movido. Un motor no en el sentido mecánico, sino algo que mueva, algo que esté en movimiento y que no sea movido por nadie. Santo Tomás de Aquino, en la famosa Suma Teológica, y muchos otros plantearon que se puede llegar por medio del intelecto, por medio de la razón, del raciocinio, del ejercicio de la inteligencia, una de las dos potencias del alma, inteligencia y voluntad, se puede llegar a que existe un ser distinto de lo creado que ha dado el ser a las cosas, que existe independientemente de las cosas. O sea, podemos llamarle ese el creador, por el momento el creador. Muy bien. Y llegamos entonces a la existencia de Dios, dijimos, por medio de la razón, de la inteligencia. Fíjense que, esto yo lo repito siempre, para grandes y chicos, el hombre es definido por la filosofía como animal racional. Animal racional. Por lo tanto, lo propio del hombre, lo específico, ¿no?, del hombre, lo que lo hace ser parte de la especie humana, es su racionalidad. Su racionalidad, sea que la esté ejerciendo, ahora estamos intentando pensar, hablar, escuchar, o sea que no la esté ejerciendo. Una persona que está dormida, una persona que está en coma, no está ejerciendo su racionalidad, pero es un ser racional, animal racional. Por ende, el hombre se perfecciona pensando, se perfecciona razonando. Se hace, si queremos, más hombre. Pero no es el único modo de conocer. Sabemos nosotros que un modo de conocer es la razón, es la inteligencia, pero no es el único modo. El hombre tiene otros modos de conocer. Otro modo de conocer, por ejemplo, puede ser nuestra sensibilidad. Yo algo puedo conocer, saber que esta taza existe, que está caliente, que tiene, en este caso mío, café, ¿no? Pero tampoco puramente la sensibilidad llega a percibir cosas, ¿no? Hay otro modo también de conocer, que es la creencia. Por ejemplo, nosotros creemos que si la otra vez poníamos el ejemplo del relojero del reloj, o si voy caminando por la playa y veo que hay alguien que ha dejado huellas en la arena, creo que alguien antes pasó, que nos hicieron solas, ¿no? En el ámbito de la historia, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que San Martín cruzó los Andes, liberó Argentina, Chile, Perú, ¿no? Sin embargo, yo nunca vi a San Martín, yo nunca vi a Julio César. Usamos en la vida práctica normalmente algo que llamamos la fe, la fiducia, ¿no? Creemos en que un billete de $1, un peso o lo que fuera, decimos tiene un valor fiduciario. Por eso cuando un gobierno no tiene mucha credibilidad, el valor monetario, el valor fiduciario de la moneda, fides, fiduciario, la fe, va bajando, va bajando. Muy bien. Es decir, que en la vida humana nosotros tenemos fe,
porque me lo dijo mi padre, porque me lo dijo mi hermano, me lo dijo mi amigo, y yo sé que ellos no me traicionan, pero también mucho más en el conocimiento respecto de ese ser superior, que si al menos he llegado por la inteligencia que existe, me doy cuenta, estamos en un camino muy despacito como la hormiguita. También ese ser superior puede comunicarme a mí ciertas cosas que quizás mi razón no llegan a comprender. ¿Mm? No llegan a comprender. Y eso es lo que llamamos, entonces, el dato revelado. Revelado con V corta, ¿no? Dato de fe. ¿Qué es la fe? Decimos en el catecismo, lo pueden encontrar en el catecismo, que es esa virtud, ¿m?, sobrenatural. O sea, que no es que yo hago fuerza y tengo fe. Hay gente muy buena, por ejemplo, que no tiene fe. Por eso la fe es una gracia, es un don, que uno puede estar abierto a recibirlo, pero también puede cerrarse y no querer recibirlo. Es un don sobrenatural, infundido por Dios, porque no depende de mí, en el alma, para creer aquellas verdades reveladas que Él quiere revelar a los hombres. Y dentro del ámbito, entonces, de la vida de la fe, resulta que Dios se va manifestando mm, de modos diversos, de modos diversos. Por ejemplo, a algunos pueblos, o a algún pueblo mejor dicho, Dios se le manifestó como una especie de cascada fuerte, directa, sin, sin cosas espurias, sin cosas sucias, de modo directo. Eligió un pueblo. ¿Por qué? Por pura voluntad suya. Y ese fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de las promesas, por eso es llamado el pueblo elegido. Dios eligió a ese pueblo, a un pueblo de entre todos los pueblos y razas de la tierra, para comunicárseles como Él mismo era. No eligió a los griegos, no eligió a los romanos, no eligió a los aztecas, no eligió a los mayas, no eligió a los guaraníes. Eligió a un pueblo con el que hace una primera alianza. Por eso llamamos la antigua alianza. El Antiguo Testamento se llama así, ¿no? Por eso cuando hablamos, ahora vamos a hablar un poquito de la Biblia, vemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y todo esto entonces, fíjense, lo vamos creyendo poco a poco por medio de esa virtud sobrenatural que es la fe. Pero repito, a aquellos que plantean que no, la fe es una cosa, bueno, en la vida habitual, práctica, todos usamos el dato de la fe. A ver, yo soy hijo de mis padres. ¿Quién de nosotros ha hecho un ADN? Pocos quizás, pero creemos que somos hijos de nuestros padres. O sea, hacemos un acto, si queremos, de fe humana en este caso, no de fe sobrenatural, pero de fe humana, diciendo yo soy hijo de mi madre, soy hijo de mi padre. Este que está acá es mi hermano. Sin embargo, no estoy comprobando todas las cosas. Bueno, más aún entonces, cuando uno, vayamos más adelante, veamos que Dios que se revela, no solamente que se revela, sino que se despoja de sí mismo, ¿no? Se anonada, como San Pablo va a decir, se hace como nada, y se hace hombre para salvar al género humano, con mayor razón ese acto de fe gigante, ese acto de amor gigantesco que hace Dios nuestro Señor para con nosotros, hace que se nos haga más fácil el asentimiento, la aceptación de la fe. ¿Mm? Bien, un momentito, porque como es de noche, el padre tiene que tomar un cafecito. ¿Mm? Bien, entonces, uno puede conocer con la sola inteligencia, con la sola luz de la inteligencia, de la razón, que Dios es, que Dios existe. Pero uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué hay gente que no cree en Dios? Directamente no quiere creer en Dios. Bueno, y si uno se va al catecismo, por ejemplo, en el catecismo actual de la Iglesia Católica, nos encontramos por allá por los números 29 o 30, se plantean que hay algunas razones, entre comillas, o pseudo razones, por las cuales los hombres a veces no quieren aceptar la existencia de Dios. Por ejemplo, uno de los más fuertes es, Dios no puede existir porque existe el mal en el mundo. Fíjese cómo va a existir Dios si hay gente mala, que hace el mal, que daña, que roba, que abusa, lo que fuera. ¿Cómo va a existir Dios? Si Dios es el sumo bien, ¿cómo va a permitir que exista el mal? Bueno, pasa que el sumo bien ha hecho a otras, ha comunicado los bienes y ha hecho criaturas, en este caso como el ser humano, libres, que pueden optar por lo bueno o por lo malo, por elegir el bien o por elegir el mal, por elegir a Dios
o por elegirse a sí mismos muchas veces, ¿no? Y a veces, padre, pero no solamente es el mal moral, también es el mal físico, porque hay niños que surgen y nacen, no sé, o en la guerra o con una enfermedad terminal, o porque hay cruces que uno tiene que aguantar. Bueno, yo recomiendo para esto, no me puedo detener en el tema del mal, señor, sería eterno, un librito muy, pero muy bueno del beato Carlo Gnocchi, gnocchi como los ñoquis, ¿no? Gnocchi, con C-H-I, gnocchi, que se llama así, a mí me sirvió mucho cuando lo leí, Pedagogía del dolor inocente. El beato Carlo Gnocchi va explicando que incluso Dios se va valiendo de esos aparentes males, como pueden ser la guerra, la enfermedad, aparentes males, digo, porque uno puede sublimarlos, puede entender que, como San Pablo va a decir en la carta a los romanos, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Que aún los males que uno sufre, como tantas veces nos pasa, mirando para atrás, uno dice, bueno, menos mal que pasó tal cosa, porque si no hubiese pasado tal cosa, no hubiese pasado tal otra. Menos mal que estuvo en la cárcel, por ejemplo, porque si no yo nunca me hubiese convertido. Menos mal que me agarré tal enfermedad. Bueno, pero uno lo ve a futuro. Cuando pasa la tempestad, está el momento de la tempestad, uno no ve claro, como nos pasa siempre, ¿no? Nos pasa siempre. Algunos entonces no entienden o no quieren ver la existencia de Dios porque ven el mal en el mundo. Otros no ven la existencia de Dios por la debilidad del entendimiento humano. Y algunos en el entendimiento humano tienen tan débil la capacidad cognitiva que solamente creen que existe lo que se puede tocar, lo que se puede sentir, lo que se puede gustar, ¿no? Otros simplemente no quieren aceptar la existencia de Dios simplemente porque están metidos en el afán del mundo y de las riquezas. Ya nuestro Señor Jesucristo le va a decir a esto, ¿no? Las riquezas hacen muchas veces que uno no piense en Dios. No es que, no es que Dios diga que los ricos se van al infierno, como dicen los comunistas, o los de la teología de la liberación, por ejemplo. Todos los ricos se van al infierno y todos los pobres se van al cielo. No, momentito. En el cielo hay pobres y en el cielo hay ricos. En el infierno hay pobres y en el infierno hay ricos. Las dos cosas, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces el estar tan atado a las cosas de este mundo hace que a veces uno no piensa en Dios, no piensa en su muerte. ¿Mm? Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. ¿Mm? También otro modo para plantearse que Dios no existe es el mal ejemplo de los creyentes, el mal ejemplo de los católicos, concretamente, o de la gente que se dice católica, ¿no? Eh, Eso es muchas veces son motivo de escándalo. Nosotros podemos ser motivo de luz para otros, sal de la tierra, luz del mundo, dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, que brille vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, dice Cristo, ¿no? Bueno, pero yo también puedo ser motivo de escándalo. ¿Qué es un escándalo? Una piedra. En la época de Jesús, toscandalón, esto es una palabra griega, pero que llegó casi igual al español, toscandalón, el escándalo, es lo que te impide pasar en la ruta. La vía romana, los ladrones ponían una piedra, un tronco, entonces la carreta no podía avanzar. Era motivo de que no pudiese avanzar. Bueno, el escándalo nos llegó a nosotros al español como algo malo, que alguien que supuestamente debería hacer el bien, no hace. Y por eso desvía del camino a otros. Bueno, algunos entonces podemos ser motivo de piedra de escándalo, motivo de escándalo por nuestro mal ejemplo. Por último, también puede ser que distintas corrientes ideológicas hagan que algunas personas no crean en Dios, o crean, mejor dicho, que Dios no existe. Crean que Dios no existe. Bien, en realidad, si nos ponemos en serio, dicen que hay dos lugares donde nunca uno va a encontrar ateos, ¿no? En los hospitales o en las cárceles, porque ante situaciones tan, pero tan extremas, uno termina sí o sí diciendo, bueno, a ver, algo tiene que haber, ¿no? Entonces, ahí ya no puede jugar con la eternidad, cuando uno está a punto de enfrentarse a la muerte o una cosa tan dura como puede ser la pérdida de nuestra salud, ¿no? Al punto de quizás de perder la vida o de nuestra libertad, que son las dos cosas que, digamos, en el plano humano más pueden llegar a interesarnos. Bueno, es como que ahí difícilmente uno como acá hay una poesía, el gran poema argentino, que es de Martín Fierro, que dice que no hay como un buen susto para despertar a un mamado. Un mamado es un ebrio, un borracho, ¿no? Cuando uno se encuentra con un susto tan grande como puede ser
cercano a la muerte, como uno se despabila, se despierta, ¿no? Bien, entonces algunas actitudes del hombre mundano por la cual a veces puede llegar a rechazar a Dios, ¿no? A rechazar a Dios. Y lo cierto, como decía un escritor ruso, gran escritor ruso, Dostoyevsky, ¿no? Fyodor Dostoyevsky, que si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Porque si no hay quien juzgue el día de mañana nuestras obras buenas y nuestras obras malas, si no hay ningún patrón, si morimos como los perros, morimos como los gatos, como las hormigas, que no hay ningún alma, no hay nada después de todo esto, ¿qué necesidad natural puramente me, me- me lleva a mí a intentar hacer el bien al prójimo, a evitar el mal? ¿Por qué, por ejemplo, una persona, yo lo digo en serio, muchas veces me lo pregunto, una persona que cree que después de esto no hay nada, ¿por qué ante la primera contradicción del mundo, ante el primer dolor de cabeza, ante el primer desamorío, o sea, me dejó mi mujer, mis hijos, mi esposo, ¿por qué no me suicido? Yo lo pensé muchas veces. ¿Por qué una persona que cree que acá después no hay más nada, por qué no acaba con su sufrimiento rápidamente? Sería lo más Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Todo, 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 absolutamente todo. Bien, interesante que, ahora vamos enseguida al segundo punto, que es el de la Santísima Trinidad. Interesante que gente de una gran potencia intelectual, de un gran poder, digamos, del intelecto, también afirmó la existencia de Dios. ¿Mm? Eh, si uno se pone a ver los científicos, Copérnico, un gran astrónomo, probó en gran parte la esfericidad de la Tierra. Kepler, Newton, afirmaba no solamente que Dios existía, es un Dios que es a su vez un creador, es creador, ¿no? Volta, Fabre, Einstein, ¿no? Yo creo en un Dios personal, llegó a decir Einstein. Y puedo decir con plena conciencia que en mi vida jamás he suscrito a una concepción atea. ¿Mm? Gente que ha utilizado mucho el intelecto, o sea, no es gente tonta. Uno puede seguir, yo acá tengo una lista interesante, bastante larga. Pasteur, qué sé yo, Braille, Ampère, bueno, muchísimos, muchísimos. Pero a veces la ideología también puede plantear cosas distintas. Por ejemplo, la ideología del mundo moderno, que puede ser, pongámosle, el materialismo, puede plantear que uno no nos convenga afirmar la existencia de Dios, porque acá hay un punto que divide las aguas, divide las aguas. Si Dios no existe, todo está permitido. Pero si Dios existe, no me queda otra opción que plantearme cómo es ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Plantearme si se ha revelado o no. Plantearme si me ha dicho, siendo Dios y no una criatura, cómo conviene que vivamos. Y como dice el refrán, a veces, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Terminamos como justificando nuestros modos de ser por medio de teorías o de hipótesis o lo que fuera, ¿no? El que no vive como piensa, termina pensando como vive. Es decir, no me conviene creer, porque si yo digo que Dios existe, mamita querida, quizás hay cosas que están en mi vida que yo no estoy manejando bien. Bien. Entonces, además de conocer algunas cosas de Dios usando solamente nuestra propia inteligencia, también podemos conocer a Dios de otro modo si es que existe. Hemos visto ya que algo podemos decir con la inteligencia de parte de Dios. Y también Él puede comunicarse, porque es un ser perfecto, mucho más perfecto que el nuestro. No tiene cuerpo, dijimos, es simple, es alto puro. Bien, ese Dios del que hablábamos antes ha ido en la historia, a pesar de que Él no pertenece a la historia, porque no, la historia es propiamente
la narración de los hechos trascendentes del pasado, y Dios no tiene pasado ni futuro. Dios está, por decirlo así, viviendo en un eterno presente. ¿Mm? En un eterno presente. Dios se ha comunicado a ese pueblo que recién dijimos, que es el pueblo de Israel. Y se ha comunicado inicialmente por medio de la palabra. Ya vamos a ir después al tema de la creación, ¿no? Ahora, poco a poco, viendo cómo Dios ha revelado estas verdades que se llaman así, sobrenaturales. ¿Qué significa sobrenaturales? Que están por sobre el raciocinio de mi intelecto. ¿Mm? Hay verdades a las cuales mi intelecto puede llegar, pero hay verdades a las cuales mi intelecto, por su poca capacidad, por su pequeñez, porque es creado y no es creador, no puede llegar. Y por eso Dios viene en ayuda nuestra y nos va revelando ciertas verdades que de otro modo nosotros no podríamos haber alcanzado si no fuese con su propia ayuda. Y esas verdades han sido reveladas inicialmente, decíamos, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a Dios, porque le gustó, prefirió ese pueblo. Fíjese que cuando uno vaya avanzando y, por ejemplo, uno vaya metiéndose un poco más y leyendo las Sagradas Escrituras, que siempre la Iglesia lo ha recomendado esto, vamos a ver que Dios tiene una gran predilección muchas veces por aquellos que son más débiles. Porque Dios, dicen que tiene nombre de padre, pero corazón de madre. Y, y una mamá siempre tiene más, más ternura o le da más compasión al hijo que más problemas le causa. Es así. Bueno, pero cuando uno se pone a estudiar la historia del pueblo elegido, la historia de Israel, se da cuenta que es el pueblo que, si bien era el pueblo de las promesas, es el pueblo que lo va a traicionar todo el tiempo a Dios. Todo el tiempo. No le va a hacer caso. Se va a rebelar. Vayan para allá, no, van para aquel lado. ¿Cumplan los mandamientos? No, no, vamos a ver enseguida, después cuando veamos los mandamientos. No, 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 nos hacemos un Dios distinto, un becerro de oro, porque no, este no nos conviene, este nos pide los mandamientos. Es demasiado, es demasiado. ¿Cómo va revelando Dios estas verdades sobrenaturales a los hombres? Los va revelando por medio de instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Los hombres. Se va revelando por medio de los hombres, que se pueden llamar profetas o también autores sagrados, algunos de ellos, y así se va compilando esto que tengo acá en la mano, que es la Biblia. A ver si acá, ahí se ve bien. La Biblia. Empezamos por el título. ¿Qué significa Biblia? Bueno, en la palabra Biblia es una palabra, ahora que nos llegó al español, pero es una palabra exactamente así, griega. Griega, de vuelta. En griego la palabra biblion significa el libro. Los griegos también tenían libros. No tenían la imprenta, no había llegado todavía Gutenberg, ¿no? Pero tenían papiros, tenían libros, ¿no? Muy bien. Biblion, el libro. Ta biblia significa, es un neutro plural, ¿no? No importa. Biblia, significa los libros. Los libros. Por eso la palabra Biblia, como nos lleva a nosotros, significa eso, simplemente libros. Libros. Bien. Y los libros que nos llegaron hasta el día de a nosotros, la Biblia, después de la revelación al pueblo de Israel, después de la traición tremenda del pueblo de Israel, que la recordamos siempre en Semana Santa, vamos a ver después la redención, pero yo acá estoy adelantando un poco para explicar, va a crucificar y a matar al Mesías enviado, que es Jesucristo nuestro Señor. Dios se va revelando por medio de los profetas, de los apóstoles. Por eso, la revelación, que es una sola, tiene como si fuese dos columnas, como dos patas. A ver si encontramos acá una imagen que les quería mostrar. Aquí está. Muy bien. Tenemos entonces que Dios nuestro Señor se va revelando entonces con esas dos columnas o dos patas. La Biblia, recién habló de la Biblia, perfecto. Y la tradición. ¿Qué?
La tradición. Bueno, acá tenemos una palabra importante, muy importante, que nosotros decimos, bueno, es una tradición que nos juntemos los domingos, por ejemplo, en mi familia, una tradición italiana, que los domingos nos tenemos que juntar a comer. Y el que no se junta a comer con la mamá, lo excomulgamos. Es una tradición. Y si en la familia italiana el domingo uno no va a comer con la abuela, con la mamá, te revientan. Es una tradición, punto. Está bien. Sin embargo, esta palabra traditio, se dice así en latín, traditio, viene incluso del derecho romano. Los romanos usaban la palabra traditio, tradición, cuando una persona le vendía un inmueble, pongámosle, a otra. Yo le vendo la casa a Pedro. Entonces, bueno, cuando le vendo la casa a Pedro, ¿cómo formalizábamos ese contrato de compraventa? ¿No? ¿Cómo sellábamos esa venta, esa compra? Por medio de la entrega de algo. ¿Qué se entregaba? La llave de la casa. Al entregar la llave al otro, al consignar las llaves, entonces se entendía que el comprador se despojaba de ese inmueble y se lo pasaba al otro. ¿Cómo se llamaba ese acto legal, ese acto jurídico? Se llamaba así traditio. Esa entrega de esta cosa a otro, de lo que yo tenía y ya ahora entonces lo paso a otro, es la famosa traditio romana del derecho romano. Se entiende por tradición, en el ámbito católico, aquello que ha sido creído, fíjense, siempre, en todo lugar y por todos. Vamos de vuelta. Se entiende por tradición en el ámbito católico, esa pata, si queremos, de la revelación, junto con la Biblia, con la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, es aquello que fue creído siempre. O sea, no durante 2 semanas, no 3 años, no 10 años, siempre. Siempre se creyó, por ejemplo, que Jesucristo era Dios y era hombre. Siempre se creyó, por ejemplo, desde el principio, que la Virgen Santísima fue virgen antes, durante y después del parto. Siempre. En todo lugar. No solamente no sé, en Antioquía, no solamente no sé, en Roma, no solamente en Polonia, no. No, en todo lugar. Segunda vez. Entonces, siempre en todo lugar, por todos. Por todos. O sea, el pueblo fiel entendió siempre ciertas verdades de fe que fueron transmitidas a su vez por sus padres. ¿Y de dónde viene todo esto? Ni más ni menos que de los apóstoles. A ver si encontramos acá. Bien, vamos a encontrar después seguramente estamos acá en preparación. Bien, acá está, la tradición. Entonces, la tradición de la Iglesia, decimos que es tradición, aquello que fue dicho siempre o creído siempre, en todo lugar y por todos. Y algunas de estas verdades que han sido transmitidas se consignaron por escrito. Fíjese qué importante esto, ¿eh? Algunas de esas verdades se colocaron por escrito en la Biblia. Por eso, si uno se va a la Biblia, al final del Evangelio de San Juan, el último de los 4 evangelistas, vamos a ver después la Biblia con tranquilidad, San Juan dice esta frase: hay muchas otras cosas que Jesús hizo y dijo, que si debiesen escribirse, no alcanzarían todos los libros de la tierra para ello. O sea, muchas cosas los apóstoles, los profetas, ¿no?, escribieron en la Sagrada Escritura, en la Biblia, una de las patas de la revelación, ¿no? Pero muchas otras cosas no. Entonces, muchas cosas los apóstoles, por ejemplo, ya que estamos en el Nuevo Testamento, habían escuchado de Cristo, pero fueron transmitiendo a sus sucesores, a sus discípulos, de boca en boca. Y muere con la muerte del último apóstol, que es San Juan. Ahí muere la tradición de la Iglesia. Y por eso cuando uno tiene que ver, a ver, ¿qué es lo que se creyó siempre? Uno se puede ir a los primeros autores de la Biblia, perdón, a los primeros autores del cristianismo, que son llamados así los padres de la Iglesia. Bien, no nos metemos más en este tema porque si no nos vamos a confundir. Los santos padres, hay padres de Oriente, padres de Occidente, a ver si los puedo mostrar aquí, si es posible que me salga esto. Aquí está, algunos padres de la Iglesia, ¿no? San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Atanasio. Ahora el 2 de mayo fue San Atanasio, vamos a leer enseguida un texto de San Atanasio.
Y por ejemplo, San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, padres de Occidente y padres de Oriente, los padres de la Iglesia. También hay muchos otros textos de los primeros siglos que van narrando en qué se creía, qué creían los primeros cristianos, ¿no? Por eso, importante esto, nosotros somos católicos y conocemos y sabemos que hay dos fuentes o si queremos, una sola fuente de la revelación con dos patas, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Que cronológicamente hablando, primero es la tradición, porque primero Jesús habla y va transmitiendo lo que escuchó de Dios Padre. Y después los apóstoles van transmitiendo y algunas cosas las escriben. Algunos escriben los textos inspirados. Después veremos el tema de la inspiración bíblica. Ahora no me detengo demasiado. Bien. Muy bien. Nos encontramos entonces con que Dios es independiente de mí, puede revelar ciertas verdades de fe que yo no puedo alcanzar por medio de mi propia luz intelectual, mi propia inteligencia. Y hay una especie de misterio íntimo de parte de Dios que Dios va a querer revelar. Va a querer mostrar cómo Él es en sí mismo. Cuando uno quiere conocer a alguien, siempre busca no solamente conocer lo exterior, ¿no? Sino cuando uno ama a alguien, quiere conocer todo del otro. Quiere conocer su intimidad, quiere conocer sus afectos, quiere conocer sus pensamientos. Dios algo de estas cosas va a ir revelando. Comprender completamente a Dios, ni acá en esta vida, ni en la otra vida, si algún día llegamos al cielo, si Dios quiere, ¿no? Si nos portamos bien, no vamos a poder comprenderlo por completo. No totalmente. Vamos a entender a Dios, vamos a conocer a Dios, a todo Dios, pero no totalmente. No totalmente. Una cosa es el adjetivo, vamos a conocer a todo Dios, pero una cosa es el adverbio, otra cosa es el adverbio, totalmente no lo voy a conocer, porque totalmente, de hecho, el hombre no es capaz de conocer totalmente la esencia ni siquiera de una hormiga. ¿Por qué? Porque somos limitados, somos limitados. Muy bien. ¿Qué fue lo que Dios ha querido revelar de sí mismo? De sí mismo. Dios ha querido revelar algo de sí mismo que es como su misterio propio, íntimo, y es que Él es un solo Dios, pero que a su vez en Él hay tres personas distintas. Y antes de explicar este tema, digo dos cosas. La primera a título apologético, de defensa de la fe. La segunda, puramente metodológica. A título apologético, si uno dijese, vamos a hacer una cosa, vamos a inventar una religión para dominar a las personas. Vamos de cuenta que los curas queremos dominar a la gente y queremos hacer una cosa, subyugarla para moralmente oprimirla, bla, 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 bla. Obvio que yo intentaría armar una religión bien humana, bien básica, a la que no fuese tan difícil entenderla ni aceptarla. Entonces yo diría, por ejemplo, hay que hacer el bien, evitar el mal, no hay que mentir, Dios es un Dios trascendente que no se ocupa mucho de nosotros, es espiritual, bueno, cosas a las cuales uno puede llegar por medio de la razón, ¿no? Pero si yo quisiera inventar una religión, nunca pondría algo que el intelecto no puede deducir por sí mismo. Por ejemplo, que Dios es uno, pero que a su vez es tres. Motivo apologético. ¿Mm? Motivo apologético. Yo nunca diría que si quisiera inventar una religión, eso de un solo Dios verdaderos y tres personas distintas, ¿de qué me está hablando? No, un momentito, es un disparate eso. El problema es que eso mismo es lo que Dios quiso revelar de sí mismo. De sí mismo. Les decía antes que hace un par de días fue la fiesta, el 2 de mayo, de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, un gran defensor de la fe católica, obispo de Alejandría, de Egipto, cuando en aquel momento, uno cuando ahora piensa en Egipto, piensa en los musulmanes, no, momentito, en aquel momento todo el norte de África era cristiano, Mahoma no había nacido, faltaban un par de siglos todavía, estamos hablando de año 300, siglo IV, después de Cristo, obviamente, siempre, ¿no? Bien, vamos a leer un texto de San Atanasio, a ver si lo encuentro por acá, mm, eh,
que habla acerca de justamente lo que hay que, lo que hay que creer, lo que tenemos que creer. Vamos a ver si acá lo puedo encontrar y lo voy a leer. Es el famoso credo de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Dice así San Atanasio: todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre, morirá para siempre. Y la fe católica es esta: que adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Tengamos paciencia, es un texto denso, pero hay que leerlo. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. El Padre increado, el Hijo increado, o sea, no es criatura. Y el Espíritu Santo también increado. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Y sigue, leo un poco más rápido. Igualmente el Padre es omnipotente, todo lo puede, ¿no? El Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Bien, y termina. Pues así como la cristiana verdad nos compele a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, asimismo la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. Y termina diciendo: el que quiera pues salvarse debe pensar así sobre la Trinidad. Bien. Durísimo San Atanasio. El credo famoso de San Atanasio es muy fuerte, es muy conocido. ¿Y por qué? Porque, a ver si acá encontramos la posibilidad de poder darles un ejemplo, un pequeño dibujo que teníamos acá. Aquí está. Pues, perdón. Porque Dios, en su íntimo misterio, ha querido revelarse como un solo Dios, pero que a su vez posee tres personas distintas. No entramos acá, como decíamos ahora, sí en la parte metodológica, en la teología dogmática. No entro acá en las procesiones divinas, en las relaciones entre las divinas personas, en el ser de Dios personal que va engendrando por esas procesiones de relaciones las divinas personas. No me meto en este tema, es una clase de catequesis muy sencilla, pero podemos acá ilustrar, leer brevemente, cómo fue que Dios se ha ido revelando en la Sagrada Escritura, por ejemplo, respecto de sí mismo. Por ejemplo, vamos a ver. La Biblia, Sagrada Escritura, por las dudas lo que me preguntaban, yo siempre uso una Biblia en español que se llama la Biblia comentada de Monseñor Straubinger. 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 Es un gran biblista alemán que escapó en la Segunda Guerra Mundial, vivió aquí en mi país, Argentina. Un gran comentarista porque tiene muy buenos comentarios, muy católico, con los comentarios de los santos, de los santos padres de la Iglesia, lo mejor que hay. Si quieren, perdón por la autorreferencia, en el sitio web www.quenotelacuenten.org yo he colocado la Biblia de Straubinger de modo gratuito para poder descargar. También se encuentra en Amazon en formato Kindle, me parece bien, perfecto. Vamos a ver en el Antiguo Testamento donde Dios se ha, por ejemplo, revelado de modo muy incipiente, muy despacito, de esto de que Dios es uno y trino. Por ejemplo, vamos al capítulo 18 del primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, ¿no? Dios se aparece a Abraham. Dice así el texto de la Sagrada Escritura que estoy leyendo, ¿no? Se le apareció Yahvé, Dios, el que es, a Abraham en la encina de Mambré mientras estaba sentado a la entrada de la tienda durante el calor del día. Alzando los ojos, miró
y aquí que estaban parados delante de él 3 varones. Tan pronto como los vio a su encuentro, desde la entrada de su tienda, fue y postrándose en tierra, dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego no pases de largo junto a tu siervo. Y continúa el texto de la Biblia. Yo acá no me detengo. Dios mismo, o mejor dicho, Abraham, llama a estos 3 varones Señor mío, Dios mío, ¿no? Hay una prefiguración que Dios va comunicando. Claro, no es totalmente clara, vamos a ver enseguida en el Antiguo Testamento, no es totalmente clara ese misterio íntimo de parte de Dios, Dios uno y trino, un solo Dios verdadero y 3 personas distintas, todavía en el Antiguo Testamento. Pero sí hay prefiguraciones, ¿no? Hay una preparación al pueblo de Israel de que Dios es uno solo, pero a su vez son 3 personas distintas. Ejemplo, vamos al libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 22 a 24. Cito: La sabiduría de Dios engendrada por él, dijo: Me dio Yahvé el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui yo ungido, desde los orígenes, antes que la tierra fuese. Antes que los abismos yo fui engendrado. Proverbios 8, 22 y siguientes. ¿Quién es este que ha sido engendrado? Engendrado, no creado. No entramos acá en lo que es la generación, pero bueno, una cosa es la generación y otra cosa es la creación. Creación es sacar algo de la nada. En Isaías 6, capítulo 6, en el trisagio de Isaías, todavía lo decimos hoy en la Santa Misa: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Esto de triplicar la palabra santo en relación con Dios es muy, muy frecuente, la triplicación, para mostrar la fuerza de algo, ¿no? 3 veces nombran al Dios de los ejércitos, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, mucho, pero mucho más claro, es cuando Dios va a revelarse por medio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, me estoy adelantando en la redención, Dios Padre, viendo que el mundo y su pueblo elegido había desoído a los profetas, había desoído a los patriarcas, había desoído todo lo que uno lee en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo el esfuerzo que Dios hace por este Hijo suyo, que es el pueblo elegido, para salvarlo. Dice entonces, bueno, como la parábola, ¿no? Dice entonces: mandaré a mi propio Hijo, al menos a este no le harán daño. Entonces la segunda persona de la Santísima Trinidad es enviado, la misión de la segunda persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La segunda persona es enviada al mundo, asume, toma para sí una naturaleza humana y entonces redime, cuando vemos la redención, redime, salva al mundo de ese pecado impagable que se había cometido al principio de los tiempos con nuestros primeros padres, Adán y Eva, de los cuales hablaremos más adelante. En los evangelios, por ejemplo, ¿dónde se ve el tema de la Santísima Trinidad? Por ejemplo, en el evangelio de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel le revela a la Virgen Santísima, se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, primer capítulo de San Lucas, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Le revela por qué ha sido enviado, para qué ha sido enviado, ¿no? Dice así el ángel Gabriel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice la Virgen, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto, el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Espíritu Santo, Hijo de Dios, ¿no? El poder del Altísimo, Dios Padre. En el bautismo de Cristo se manifiesta esa teofanía, esa manifestación de Dios. Eso significa teofanía. Bautizado Jesús y orando, dice el texto de San Lucas capítulo 3, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se dejó oír una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Lucas 3, 21. En la fórmula misma del bautismo, nuestro Señor Jesucristo señala, ¿se acuerdan ustedes seguramente? Mateo 28, antes de
antes de subir a los cielos, ir por todo el mundo, anunciando el Evangelio y bautizando a las personas en el nombre del Padre y del Hijo, que es el mismo hecho hombre, y del Espíritu Santo. ¿Mm? Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, ¿no? El famoso mandato misionero, ¿no? Dios es un ser trascendente que ha querido ir revelándosenos, ¿m?, por medio de las Escrituras, por medio de la sagrada tradición de la Iglesia, y ha mostrado algo de lo que es, pero no muestra todo. ¿M? Es como ese amante seductor que siempre tiene como unas en la manga, que no termina de mostrar todo lo que es. ¿M? Porque si uno muestra al final todo lo que es, pierde el encanto. Se pierde el misterio. Dios se ha ido revelando, digo, y por eso acá nos encontramos, a ver si aquí puedo pasarles esto, lo que he intentado hacer también, perdón, acá sí voy al punto importante. Lo que San Atanasio decía en su momento, fíjense qué importante que es esto. Uno dice, bueno, pero padre, a ver, bueno, si yo creo, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, de hecho cada vez que me persigno digo, hago esa señal de la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, invoco a la Santísima Trinidad. Pero ¿qué problema hay? ¿Sí? Para un Dios, tres, más o menos lo mismo. No, no, un momentito. Fíjese lo importante que es todo esto. Que si Dios no es uno y trino, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tampoco es Dios. Porque si el Hijo de Dios, como se ha autoproclamado, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? El Cordero de Dios. Si el Hijo de Dios no es Dios, entonces tenemos dos opciones, y no más que dos opciones. O es Dios o es criatura. O es Dios o es creado. Y si es creado, entonces no es Dios. Y si entonces no es Dios, ¿cómo puede redimirnos? Un hombre puede redimir a los hombres. El hombre no redime más que intentar salvarse a sí mismo. Se porta bien y se va al cielo o al infierno, ¿no? Este fue el problema grande, y por eso San Atanasio, que yo cuando leímos antes el credo de San Atanasio, era tan importante en la época de San Atanasio afirmar la Santísima Trinidad. Porque había un grupo en la época de San Atanasio que decía, sí, como dicen muchos católicos hoy, ojo, muchos católicos o muchos pseudo católicos, Jesucristo es un gran hombre, un gran hombre, un gran sabio, un gran sabio. Pero no, Dios no es. Dios no es. Algunos teólogos progresistas dicen, no, Jesucristo no, por las dudas si hay chicos viendo, un teólogo progresista es un hombre que está desquiciado en la cabeza, que cree que él va cambiando, que la fe va cambiando según los tiempos, ¿no? Según los tiempos. Entonces, bueno, antes creían que había infierno, ahora no, ahora no nos conviene eso. Entonces decimos que no, son gente loca. Chicos, ustedes no le hagan caso. Si escuchan hablar de progresistas, son gente enferma. Algunos pueden ser también catequistas o sacerdotes, sépanlo, ¿no? Pero hay gente que, bueno, porque no está bien de la cabeza, no le hagan caso. Pero dicen eso, ¿no? Pueden decir eso. Bueno, había algunos como progresistas, en la época de San Atanasio, que decían que Jesucristo era un gran hombre, pero que no era Dios. San Atanasio dijo, un momentito, ¿cómo? Si no es Dios, entonces ¿de qué nos salva? De nada, porque es un gran hombre, ¿no? Esos se llamaban arrianos. ¿Cómo se llamaban? Arrianos, por un personaje llamado Arrio, un hereje. Un hereje es alguien que está alejado de la fe católica, se separó de la fe católica, un hereje, ¿no? Bien, no era católico, ¿no? Era un hereje. Entonces San Atanasio decía, si Jesucristo no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada, hecha hombre, entonces no nos puede salvar de nada. Por eso hay que afirmar la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino como es revelado en el Antiguo Testamento de modo prefigurado y en el Nuevo Testamento de modo mucho más específico, mucho más claro, mucho más claro. Dios es uno y trino. Bien, ¿cómo hacían los antiguos para explicar esto? Vamos a ver si acá... Bueno, acá voy a poner un ejemplo de estos días, fue justamente. Algunos plantean, fíjense qué interesante que es esto, ¿no? A ver si acá me funciona esto.
Miren, hace poquito salió este texto, que yo acá les muestro una imagen, ¿no? Plantean lo siguiente, dicen, bueno, aunque de manera diferente, Buda y Jesucristo orientan a sus seguidores hacia valores trascendentes, las nobles verdades del Buda explican el origen y las causas del sufrimiento y señalan el óctuple camino que conduce al cese del sufrimiento. ¿Qué es esto? Están intentando como si fuese analogar, o sea, poner como si Buda y Jesús fueran lo mismo. No, un momentito. Y si Dios es uno y trino, entonces es completamente distinto del resto. Si Dios es uno y trino, claramente que es distinto de el Dios de, por ejemplo, de los musulmanes. Yo no tengo, un católico no tiene el mismo Dios que los musulmanes. Por más que los musulmanes digan yo creo en Alá, que es un Dios, sí, pero ese Dios de los musulmanes no es uno y trino, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, los judíos mismos al día de hoy no afirman la Santísima Trinidad. Dicen que es un escándalo para ellos que Dios se haga hombre. Entonces, el Dios de los judíos no es el mismo Dios que los católicos, no es el mismo Dios. Sí, ellos afirmarán como se dice, a los más chicos se los explico porque no saben, un monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Monopatín, una sola, ¿no? Mono, lo que sea, monorriel, un solo riel. Mono significa uno en griego. Teos, en griego significa Dios. Monoteísmo significa que creo en un solo Dios. Sí, perfecto. Pero que crean en un solo Dios no significa que tengan el mismo Dios que nosotros. Nosotros tenemos al Dios verdadero, que se reveló, ¿no? Y que hizo sus milagros. Y que nos ha dado no solamente el don de la fe, sino también la redención, ¿no? Pero no es el mismo Dios el de los católicos que el de los budistas, o que el de los musulmanes, que el de los judíos. No, no. Dios es uno y trino. Y se encarnó. Por más que no lo acepte esto un judío, por más que esto no lo acepte un musulmán, por más que esto no lo acepte un budista, mucho menos un budista cree que termina uno en la nada, en el nihilismo, en el nirvana, qué sé yo, ¿no? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Para nada. Cuando alguien te diga, a un niño le digo, no, tenemos el mismo Dios que los otros, no, un momentito, no, el mío no. ¿No? El mío es uno y trino, ¿y el tuyo? Ah, ok. Bueno, entonces no es el mismo. Sí, creeremos que hay un solo Dios, perfecto, pero ¿cómo es ese Dios? Es muy distinto. El mío se hizo hombre, se encarnó. ¿Y el tuyo? No. Bueno, entonces el tuyo no es verdadero. Bien. Entonces, ¿cómo hacían, digo, a ver si encuentro, cómo hacían antiguamente para explicarle estas verdades de fe a algunos que no entendían del todo? A ver si encuentro por aquí. Aquí está, miren, aquí tengo una buena imagen para mostrarles. Por ejemplo, pucha. Ups, acá, ahora sí. Lo que tenemos en la pantalla es ni más ni menos que a San Patricio, el gran apóstol de los irlandeses. Fíjense que tiene en la mano derecha un trébol. Explicaba por medio de una figura muy sencilla, ¿no? Así como el trébol es uno solo, es una figura, es una comparación, no es preciso esto, pero es una analogía, digamos, ¿no? Así como el trébol es uno solo, tiene tres pétalos, por eso el famoso símbolo de los irlandeses, el trébol famoso, es por esto. ¿Cómo explicaba él a los celtas, a los druidas, ¿no? La Santísima Trinidad? Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. ¿Cómo explicaban? Por ejemplo, ahí tenemos una figura de las imágenes que ven ustedes a la izquierda, de esos tres Jesús, como si fueran tres. Bueno, estas eran las figuras, fíjense qué interesante que, como los jesuitas aquí en Hispanoamérica, sobre todo cuando explicaban la Santísima Trinidad a los guaraníes, eran los indios que se encontraban en la zona del Paraguay, de zona sur de Brasil, zona norte de Argentina, alguna parte incluso también de Bolivia, explicaban la Santísima Trinidad. Bueno, ¿cómo hacemos para explicar? Bueno, el mismo Dios, pero tres personas distintas. Entonces, claro, como nuestro Señor Jesucristo era la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre, lo mostraban con tres figuras iguales de Jesús, ¿no? Un modo catequético muy, muy, muy sencillo. Esto se llama, el arte que se ve ahí se la llama arte cusqueño, ¿no? Sobre todo en la zona de Cusco, un modo muy, muy hermoso de mostrar. Bien, entonces, Dios es uno y es trino, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Eso es lo que uno afirma, afirma
como dato revelado de parte de Dios. Y a esto uno no puede llegar por medio de la inteligencia. Uno tiene que ser humilde y decir, bueno, Dios nuestro Señor ha querido revelarse de esa manera. Y tiene también sus consecuencias. Porque, como decimos antes, si Dios no es uno y trino, ¿quién es Jesucristo? Es un hombre más, como decían los arrianos. Es una buena persona, como dicen muchos hoy en día, pero no era Dios. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la Santísima Trinidad no se había encarnado, no había asumido la naturaleza humana para poder salvarla. Fíjese que esto que parece un misterio muy difícil así, tiene después su consecuencia súper, pero súper práctica, en concreto en el ámbito de la misma revelación y de la redención, de la salvación del género humano. Bien, por eso, vamos acá concluyendo, dijimos siempre que va a durar una hora, y ya estoy en la hora, entonces, por eso es que uno debe conocer ese misterio íntimo de Dios. Dijimos al principio que Dios es, estoy recapitulando, como maestro ciruela, que uno puede llegar a la verdad de la existencia de Dios por medio de la razón, pero no completamente, porque nuestro intelecto es limitado. Hay un segundo modo de conocer a Dios, que es por medio de la fe, y eso, esa virtud teologal, es decir, que viene de parte de Dios, que nos hace creer en las cosas que Él nos manda porque Él las ha revelado así. Él las ha revelado así. Hemos también visto que esas verdades de fe se encuentran consignadas, se encuentran o escritas o transmitidas, escritas en la Sagrada Escritura, la Biblia, o transmitidas en la Sagrada Tradición, que es aquello que no se escribió pero que fue transmitiéndose. ¿Y quién hoy por hoy, cómo sabemos qué es tradición? Lo que fue hecho siempre, en todo lugar y por todos, ¿no? ¿Y eso quién lo dice hoy por hoy? La Iglesia, la Santa Madre Iglesia, en su magisterio. Por eso, si alguien, si algún sacerdote, pongámosle algún obispo, dice alguna cosa que no esté transmitido o en la Biblia o en la Sagrada Tradición, que se ha dicho siempre, entonces eso podrá ser una opinión de él, respetable, pero no es algo que sea del depósito de la fe. Del depósito de la fe. Yo no tengo obligación de creerlo como católico. Muy bien. Y después también dijimos que entre esos datos de fe, Dios se ha revelado como es él mismo en sí mismo. Y esto es que es Dios. Es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Cuando yo era pequeño, era chico, me hicieron el famoso ejemplo, también una analogía, de los tres fosforitos o las tres velas, ¿no? El fuego se encuentra en esta vela, en esta vela, en esta vela, y cuando uno lo juntaba, seguían siendo fuego. Y uno lo separaba, seguían siendo fuego. Dios es uno y trino. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. El Padre, se nos dice que se le atribuye la obra de la creación, eso ha sido su misión. La del Hijo, el Hijo, la de la redención, y la del Espíritu Santo, la obra es la de la santificación, decimos. Santifica al pueblo de Dios. Vamos a dejar por acá, entonces, así vamos a descansar. Intentamos tratar de repasar lo que se pueda. Estaba pensando que quizás si alguno ha tomado o está tomando por primera vez esta catequesis, quizás al final de las 30 lecciones se puede hacer un pequeño examencito elemental para ver si está capacitado para poder tomar algún sacramento, el bautismo, la comunión, la confirmación. Quizás podría llegar a servir en alguna parroquia donde cada uno puede ir, que uno emite un pequeño certificado después de un previo examen. Vamos a verlo más adelante, todavía quedan 28 clases. Así que, ¿en qué baile nos hemos metido? Vamos a terminar dando la bendición, como siempre, invocando a la Santísima Trinidad. Eso hace el sacerdote, hacemos todos, incluso todos los bautizados, cuando comenzamos a rezar. El sacerdote bendice, fíjense, en nombre de Dios, que es uno y trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho. Pórtense bien y recen por este sacerdote que está intentando dar una pequeña clase de catequesis. Hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, chao.